Bien, para la siguiente parte, pues es que considerar que ya revisamos a grandes rasgos los tipos de hipersensibilidades. Entonces ahora tenemos que utilizar la información que acabamos de aprender para relacionar o para entablar lo que es la patología de, es decir, qué enfermedades suelen expresar estas variantes de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, el siguiente tema que vamos a revisar es el tema de autoinmunidad. Para este tema de autoinmunidad es representativo considerar que para que se genere una enfermedad autoinmune, tiene que haber tres modificadores, ¿no? ¿A qué me voy con ello? Es normal que ocurra un estímulo ambiental, pueden ser de muchas índoles, estilos químicos, físicos, microbiológicos. ¿No? ¿Qué nos habla esto? Por ejemplo, si yo estoy expuesto a radiación, es muy fácil que yo tenga una enfermedad autoinmune. Si yo tengo algún tipo de microorganismos que me infectan y genera una reacción cruzada, no es fácil que tenga una enfermedad autoinmune. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una predisposición genética. Entonces, casi siempre hay alelos o algunos haplotipos, que muchas veces relacionan al MHC, que suelen tener una predisposición genética a que yo pueda presentar una enfermedad autoinmune. Es por eso que, aunque la autoinmunidad no se hereda, si yo tengo una familia donde hubo lupus y lupus y lupus, lo más probable es que haya una predisposición genética a presentar lupus. Entonces tengo que tener cuidado con ello. ¿Qué tendría que pasar? Estímulos ambientales más estímulos genéticos para inducir una enfermedad como el lupus. Y más aún, un componente inmune. Cuando hablo de un componente inmune, casi siempre me refiero que hay una falla en la tolerancia. Si ustedes recuerdan, la tolerancia se divide en tolerancia central y tolerancia periférica. Entonces, si alguna de las dos no funcionara, pues yo tendría como resultado la expresión de enfermedad autoinmune. Esto es importante. Muchas veces las enfermedades autoinmunes hay algunas variantes que se consideran como monogénicas, donde hay un fallo completo en algún punto. Por ejemplo, cuando falla la tolerancia central, hay una enfermedad que se llama IPEX. En IPEX falla un genecito que es el gen del gen aire. No entraba en mucho detalle, el gen aire permitía la expresión de antígenos propios a través de las células tímicas medulares, lo que daba la tolerancia central de los linfocitos T. Como este gen falla, no hay quien le presente antígenos propios a los T como un rento antigénico, y como el linfocito T nunca supo que era propio y que no era propio, sale a circulación. ¿Cuál es el problema? Que cuando se encuentra el antígeno propio, nunca estuvo expuesto a él, entonces lo reconoce como extraño, genera una respuesta inmune, pero es un antígeno propio, entonces generamos una respuesta autoinmune. Casi siempre son glandulares y la enfermedad se llama IPEX. No es tan representativo en este punto. Hay otro ejemplo cuando falla la tolerancia periférica. Ustedes recuerdan que los T reguladores, para su expresión necesitan un gen regulador, que es el FOXP3. Entonces, cuando hay defectos o mutaciones en FOXP3, suele haber una enfermedad llamada APZ, que lo que ocurre es no tengo T reguladores, no hay tolerancia periférica y entonces cualquier linfocito autorreactivo puede generar un fallo. Entonces, estos son ejemplos de componentes inmunes que con que solo falle un componente inmune es suficiente para inducir un tumor, que es una autoinmunidad. Normalmente, o en la mayoría de las ocasiones, para que ocurra una enfermedad autoinmune tiene que ser un conjunto de cosas. Tienen que estar las tres estímulos presentes en un organismo para que se induzca una enfermedad autoinmune. Y pues el entender eso es parte de lo que van a ver desde sus siguientes años de reuma, de cómo ocurre un proceso o la patogenia de una enfermedad autoinmune. Ahorita nos toca platicar de, ok, ¿cómo se relaciona las autoinmunidades con la patología y esto directamente con el sistema inmunológico? Para ello, yo lo voy a explicar de la siguiente forma. Necesitamos conocer, uno, cómo se llama la enfermedad. Dos, que es la forma en que lo estoy clasificando, no es la única, cada uno puede entenderla como guste. Yo es para dejarlo un poco más ordenado.
es el mecanismo de hipersensibilidad. Ya revisamos que son 4. Nos centraremos en 3 en este momento. Un tercer columna que habla del antígeno Diana. Y esto no es más que contra quién va dirigida la respuesta, o sea, cuál es el antígeno que se ha encontrado que el cuerpo reconoce como extraño y lo ataca. Eh, un poquito de la explicación inmune, es decir, que yo como sistema inmune esté reconociendo ese antígeno, que está generando. Y por último, el componente clínico, que tal vez es el que más van a revisar posteriori en otros años. Entonces, nosotros quedamos que tenemos diferentes tipos de hipersensibilidad. Entonces, la primer tipo de hipersensibilidad, que es la que me interesa revisar, va a ser la hipersensibilidad tipo 2. En la hipersensibilidad tipo 2, me voy a regresar un segundito, nosotros platicamos que hay 3 mecanismos de daño. 1, opsónico fagocítico, 2, inflamatorio y 3 de modificaciones celulares. Entonces, esta mitad, bueno, sí, toda esta tabla va a estar diseñada para la hipersensibilidad tipo 2. ¿Ok? Entonces, denme un segundito. Eh, listo, perdón. Ahora, todo va a ser sobre hipersensibilidad tipo 2. Entonces, ¿qué tenemos que ver de hipersensibilidad tipo 2? Primero, enfermedades asociadas a la parte de opsonización, fagocitosis, ¿no? Solo queremos ver opsonización, fagocitosis. Después, todo lo que tiene que ver con una respuesta inflamatoria, que aquí entrando un poquito más, realmente vamos a ver 2 nada más. Y un tercer componente, que es la parte de eh, modificaciones de funciones celulares. Ahora, eh, estas hay un chorro de cada una, ¿no? Realmente solo vemos como los más representativos para entender el concepto, pero pues seguramente algunos de sus profesores les platicarán de otras más. Por ejemplo, la opsónica fagocítica, uno de los ejemplos más característicos son las anemias hemolíticas autoinmunes, que ahí entran todos los de crioglobulinas o de anticuerpos calientes, cosas así. Esas no las revisamos aquí, pero existen como autoinmunidad con un componente opsónico fagocítico. ¿Cuál si vemos aquí? La que vamos a ver de esta variante se le conoce como púrpura trombocitopénica inmune, alias PTI. Hay libros que todavía mencionan la nomenclatura viejita, que era púrpura trombocitopénica idiopática, pero ya actualmente se le considera la púrpura trombocitopénica inmune. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, aquí lo que ocurre es que yo estoy reconociendo como un antígeno nocivo una glicoproteína. Una glicoproteína que puede ser la glicoproteína 2B o una glicoproteína que puede ser la glicoproteína 3A. Y entonces nos toca a nosotros pensar qué quiere decir que yo reconozca como nociva a estas glicoproteínas. Entonces, primero que nada, si yo me pongo a revisar las plaquetas, ustedes recordarán
Eh, lo que tengan estas plaquetas, generalmente en su estructura tridimensional, tienen aquí las glicoproteínas. Dos veces, tres, ¿no? Entonces, que tengan en su estructura tridimensional estas glicoproteínas, para que les sirve es que cuando hay un estímulo de agregación plaquetaria, estas glicoproteínas permiten que las plaquetas se adhieran. Entonces, las proteínas se van a pegar. ¿Qué ocurre en esta enfermedad? En esta enfermedad es que la púrpura trombocitopénica idiopática, en lugar de yo únicamente utilizar las glicoproteínas para unir una plaqueta con otra, esa glicoproteína se convierte en un antígeno. Entonces, mi sistema inmunológico, alias mis anticuerpos, llegan y reconocen a esto. ¿Cuál va a ser el efecto de que yo estoy reconociendo que las plaquetas tienen en su, pues en su superficie un antígeno? Pues que cuando venga mis células fagocíticas, lo que van a hacer es agarrar a esta plaquetita y se la van a comer. Entonces, lo que estoy haciendo es, gracias al reconocimiento por una IgG o una IgM, el proceso de fagocitosis ocurre y la célula que tenía ese antígeno se va a comer. Entonces, lo que yo empiezo a hacer es empezar a comerme a todas las plaquetas. ¿Cuál es el problema de ello? Pues que eventualmente todas estas plaquetas, que eran parte de mis mecanismos de agregación plaquetaria, se van a perder. Entonces yo dejo de hacer agregación plaquetaria. ¿Cuál es el problema de que yo deje de hacer agregación plaquetaria? Pues que eso me servía para la primera fase de la coagulación, ¿no? El tapón plaquetario. Entonces, no hay tapón plaquetario y más aún que no hay tapón plaquetario, el número de plaquetas totales, es decir, la cantidad de plaquetas que yo tenía, que si ustedes recuerdan, se calcula entre 150,000 y bueno, vamos a dejarlo en 500,000 plaquetas, se empiezan a morir. Bueno, no se mueren, se las están comiendo. Entonces, empiezo a reducir los niveles de plaquetas. Y listo. Esa es la patología, la fisiopatología, ¿no? Mi stirpe fagocítica, alias macrófagos, se están comiendo a las plaquetas. Esto, como resultado, va a lograr que todas esas plaquetas que yo estoy perdiendo, en mi paciente, si yo le tomo una biometría hemática, ¿cómo lo voy a encontrar? Con trombocitopenia. ¿Qué implica una trombocitopenia? Que el paciente tiene menos de 150,000 plaquetas. ¿Y eso por qué es un problema? Bueno, si llega a haber una herida o tiene que haber algún, un golpe, un traumatismo, pues el paciente tiene poca capacidad de coagular. ¿Por qué? Porque el tapón plaquetario no existe. Entonces, listo, pues no hay mucho problema. Entonces, generalmente las trombocitopenias leves, pues solamente ante algún, eh, pues gran proceso, va a haber una consecuencia de ello. Mientras tanto, tengo plaquetas para medio rescatar. Cuando esa trombocitopenia es menor a 50,000, se habla de una trombocitopenia moderada. ¿Qué implica eso? Que si yo me opero o que si yo hago una extracción dental o que si yo tengo un accidente y tengo un corte, es muy difícil que haya coagulación. Entonces va a haber grandes hemorragias asociadas a estos problemas. Entonces cuando la trombocitopenia es moderada,
mi paciente ya tiene compromiso en su sistema de coagulación. Yo tengo que estar pendiente de que cualquier cosa que yo le haga a ese paciente puede inducir un sangrado exacerbado. Y eso es malo. Y cuando es una trombocitopenia severa, que normalmente es abajo de 20,000 en el número de plaquetas, ocurren sangrados espontáneos, generalmente nariz, encías y puede haber a nivel, por ejemplo, genital, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que empieza a tener sangrados espontáneos, sangrados de encías espontáneos, quiere decir que yo me tengo que preocupar porque sus plaquetas pueden estar comprometidas. Mido sus plaquetas y las tienen bajitas. En ese momento, yo tengo que preocuparme de por qué está perdiendo plaquetas y hacer todo un estudio para saber por qué. Hay veces que es por culpa del sistema inmune frente a enfermedades autoinmunes. Pues hay que tenerlos en consideración. No siempre, hay otras causas. Pero de entrada ya saben, trombocitopenias, hay que preocuparnos. Ahora, eso pasa si yo sangro a nivel de un vaso sanguíneo, digamos que um, expuesto, como por ejemplo los vasos de la nariz, ¿no? La epistaxis, mi red vascular está tan superficial que es muy fácil que cuando se rompa salga hacia la mucosa. Pero hay veces que ocurre en tejidos, por ejemplo, en la piel. Entonces, si de repente un vaso sanguíneo de la piel se revienta o sangra, no hay hacia dónde salir. ¿Por qué? Porque la piel es un epitelio. Entonces, ¿qué pasa? La sangre se acumula. Y entonces yo encuentro un acúmulo de sangre en una zona de la piel. ¿Qué voy a encontrar yo? Pues voy a encontrar un proceso que se le conoce como púrpura. Entonces yo tengo un paciente que está generando lesiones púrpuras en piel por sangrado, falta de plaquetas y todo es culpa del sistema inmune. Entonces la enfermedad es púrpura trombocitopénica inmune y lo que voy a encontrar es trombocitopenia, lesiones a nivel vascular y depende del nivel qué tanto sangrado ocurre. Entonces esa es la primera que tendríamos que platicar. Si hay alguna duda, me van a avisar. Entonces, para hablar de las de tipo inflamatorio, es importante mencionar que aquí el problema que tenemos es que el antígeno o el antígeno diana no se encuentra en unas células que está viajando en el torrente sanguíneo, una célula soluble. Se encuentra directamente en un tejido. Entonces, como está en un tejido, es más difícil para el organismo poder eliminarlo o comérselo. Entonces, lo único que le queda, como es un tejido, y yo les comentaba, es inducir respuestas de tipo como destrucción localizada. Y vamos a entender un poquito cómo ocurre eso. Pero bueno, los ejemplos más importantes son el linfoma vulgar, ¿no? En el cual lo que yo estoy reconociendo es una proteína llamada desmogleína tipo 3. La desmogleína tipo 3, para que ustedes recuerden, si nos vamos a pensar en, en la piel o el epitelio dérmico, ustedes podrán acordarse que tengo una serie de células estratificadas, ¿no? Y por debajo de esas células tengo mi membrana basal. Ahora, estas células generalmente tienen uniones intercelulares, o sea, entre paracelulares también se les conoce, ¿no? Entre célula y célula de ladito. Entonces, estas uniones paracelulares, normalmente ahí tenemos una unión celular que se les llama desmosomas. Los desmosomas, que son estos de aquí, están estructuralmente conformados por desmogleínas. Y las desmogleínas más representativas son la desmogleína tipo 3. Ustedes imaginen que los anticuerpos que se están generando, es una hipersidad tipo 2, entonces es IgG o IgM. Los anticuerpos que se están generando van a ubicarse o van a reconocer directamente estas desmogleínas. ¿Qué impacto tiene que reconozca yo esta desmogleína? Bueno, que muchas de mis células inmunes, como lo son los neutrófilos, como lo son los linfocitos T, CD8,
puedan inducir respuestas directamente aquí. Incluso si yo tengo mis proteínas del complemento, lo que van a generar son intentos de erradicar ese antígeno. Entonces, en ese intento de erradicar ese antígeno, van a romper las uniones por desmosomas. ¿Cuál es el problema de romper la unión del desmosoma? Que realmente estoy rompiendo la membrana celular. Entonces, poco a poco, esta enfermedad, que es el pénfigo vulgar, empieza a perder su membrana basal. ¿Qué pasaría si en un pedazo de piel de repente se pierde la zona donde se adhería la piel? Pues la piel se levanta. Entonces, justo es el problema en esta enfermedad. Los pacientes empiezan a generar úlceras dérmicas porque su piel se está levantando. Entonces, el levantamiento de, pues, la piel hace o genera que yo clínicamente tenga la presencia de úlceras dérmicas. Si encontramos a qué niveles, es a nivel de membrana basal, por eso se llama pénfigo, porque todas las capas dérmicas se están levantando. Entonces, eso lo va a ver como una úlcera y clínicamente yo voy a ver el signo de Nikolsky, que no es más, creo que es Y, que no es más como yo pongo mi dedo en una parte de su piel, al momento de levantar el dedo, la piel la levanto conmigo. Entonces, es un signo pues muy severo, porque lo que estoy viendo es como la piel se puede separar del cuerpo. Entonces, justo eso es parte de que las desmogleínas están en las membranas basales, las está destruyendo el sistema inmunitario, y al no tener un anclaje a la porción interna del epitelio, el epitelio se desprende completamente. Y eso es un problema muy grave porque pues saben que la piel, las utilidades que tiene. Entonces, bueno, listo, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en estos procesos de activación por desmogleínas o anticuerpos IgG o IgM dirigidos específicamente contra la desmogleína tipo 3, que está presente en los desmosomas, que forman las uniones paracelulares del epitelio, y que esto va a hacer que haya una descamación completa de la piel. Eso es pénfigo. El otro es el síndrome de Goodpasture. El síndrome de Goodpasture, su antígeno diana, va a ser la colágena tipo 4. ¿Qué pasa cuando yo tengo el reconocimiento de la colágena tipo 4? Pues lo mismo, lo que tengo que pensar es dónde tengo colágena tipo 4. Entonces me voy a dar cuenta que los principales sitios donde hay colágena tipo 4 son en las membranas basales a nivel pulmonar y la membrana nasal basal a nivel renal. Entonces, tanto mi epitelio pulmonar como mi epitelio renal tiene en su estructura esta colágena tipo 4 formando el tejido conectivo dentro de estos epitelios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo genero anticuerpos preformados contra estas zonas y pasa lo mismo. Vienen linfocitos TCD8 que van a hacer citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Vienen neutrófilos o vienen moléculas del complemento que van a generar procesos de destrucción y procesos de inflamación. Entonces, es muy sencillo identificar a Goodpasture. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la destrucción del tejido suele generar sangrados. Y entonces, como está ocurriendo a nivel de pulmón y a nivel de riñón, yo puedo encontrar esas lesiones directamente como parte del diagnóstico. ¿Cómo vería yo un sangrado a nivel alveolar? Generalmente hay algo que se conoce como alveolitis hemorrágica. Y esto lo que hace o lo que ocurre es que cuando tosen tienen salida de sangre, ¿no? Tienen hemoptisis, ¿no?
Hay sangre fresca en la secreción bronquial o la secreción del moco bronquial. Entonces, justo eso es que hay una lesión vascular. ¿Por qué? Por el sistema inmune atacando al tejido. ¿Qué más va a ocurrir? Bueno, si hay a nivel renal, va a haber hematuria. Casi siempre, como hay hematuria y hay lesión de la membrana basal glomerular, hay pérdida de proteínas. La hematuria más pérdida de proteínas en un rango chiquito lo conocemos como síndrome nefrítico. Ya lo verán en su momento en nefro. Pues también tengan la idea de que hay síndromes nefríticos asociados a, pues, daño renal. Hay un chorro más de cosas que podríamos ir viendo, pero estas son las más representativas, ¿no? Hay daño en riñón, daño en pulmón, y eso junto me hace sospechar o pensar en que estoy atacando la colágena tipo 4 de estos sitios, y por ende puedo pensar en un síndrome de Goodpasture. Y ya, modificaciones de funciones celulares. Aquí tenemos tres, ¿no? Tres. Va, listo. Entonces, seguimos hablando de hipersensibilidad tipo 2, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo es que esos anticuerpos se están pegando a un receptor. ¿Qué receptores se van a pegar? Bueno, hay modificaciones de actividades celulares donde hay una activación y algunos donde hay una inhibición, otros donde hay un bloqueo. Bueno, esos ya son detalles un poco más precisos, pero bueno, ¿dónde se está pegando el anticuerpo a un receptor y está generando una mayor actividad? Se le llama enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, todo va dirigido contra un receptor, principalmente contra el receptor de la hormona estimulante de tiroides. Entonces, este receptor, pues como ustedes recordarán, tienen a su tiroides y todas las células tiroideas tienen la presencia de este receptor. ¿Qué pasa? Cuando el hipotálamo libera, tengo aquí el hipotálamo, libera la hormona liberadora de tirocotropinas, que va a llevar a la adenohipófisis, y en la adenohipófisis liberamos hormona estimulante de tiroides. Esa hormona estimulante de tiroides va a viajar y va a interactuar con su receptor. Y en ese momento, mi célula tiroidea va a empezar a producir T3 y T4. Es el ciclo normal. Ahora, ustedes recuerden, estos son ciclos de realimentación negativa. Entonces, cuando yo tengo mucho T3 y mucho T4, el ciclo se inhibe. Y entonces yo bloqueo TRH, yo bloqueo TSH y entonces empieza a disminuir la cantidad de T3 y T4. Es lo que ocurre normalmente. Entonces, el ciclo de realimentación negativa me dice, si yo tengo mucha de la hormona, dejo de expresar estimulantes y liberadores. Entonces, pues listo, con eso ya no tengo más producción. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Bueno, en esta enfermedad, que es la enfermedad de Graves, lo que está ocurriendo, así lo vamos a dejar, es que en lugar de que la hormona estimulante de tiroides llegue a su sitio activo, hay un anticuerpo pegado al sitio activo. Ese anticuerpo pegado al sitio activo le dice a la hormona tiroidea, tienes hormona estimulante de tiroides en tu receptor. Entonces, la célula procesa de que le está llegando la señal de producir T3 y de producir T4. Produce T3 y T4, y como hay mucha, el ciclo de realimentación negativa hace que esto desaparezca, pero no hay hormona estimulante de tiroides, pero el anticuerpo sigue pegado al receptor. Entonces, aunque la hormona estimulante de tiroides no esté, el cuerpo sigue recibiendo la señal de que produzca más T3 y T4. Entonces, es una competición activa por activar a la tiroides, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar esto? Pues va a generar que yo tenga una gran cantidad de T3 y T4 asociado a un anticuerpo pegado al receptor. ¿Qué pasa cuando hay aumento de T3 y aumento de T4?
Pues un proceso llamado hipertiroidismo. Hay mucha hormona tiroidea. ¿Y por qué me importa que tenga mucha hormona tiroidea? Bueno, me importa porque el hipertiroidismo clínicamente lo puedo ver reflejado de muchas formas, ¿no? Lo puedo ver reflejado a nivel cardíaco, con aumento de la frecuencia cardíaca, con a veces aumento de la fuerza de contracción. El inotropismo también se ve modificado y eso puede ser crecimiento de cavidades cardíacas. Puede ser a nivel nervioso, puede ser desde ansiedad, fuga de ideas. Suele haber como actividad, o sea, está todo el tiempo con ganas de hacer algo. Entonces vamos a ponerlo como hiperactivos. Hay pérdida de grasa, entonces acuérdense, el T3 y T4 es una hormona de metabolismo. Entonces aumentamos el metabolismo basal, eso hace que se pierda grasa y la pérdida de grasa, es decir, la disminución en la grasa, me lleva a pérdida de peso, me lleva a pérdida de grasa retroauricular y esto me va a dar como consecuencia un exoftalmos y me va a dar por aumento o por una hipertrofia, hiperplasia tiroidea, generalmente hace que el coloide se aumente. Y entonces me suele dar un bocio de tipo blando por aumento del coloide, blando, blando, aumento del coloide. Pues listo, ¿no? O sea, hay un chorro de cosas asociados a aumento de la T3 y T4. Y ya, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en enfermedad de Graves. Luego tengo a la miastenia gravis, que es el ejemplo contrario. Aquí lo que estoy reconociendo es un receptor, de igual forma, es el receptor de la acetilcolina. Si nosotros recordamos, el músculo existe directamente mi placa neuromuscular, donde tengo mis nervios, no se ven mis nervios, déjenlo pongo otro color. Están mis nervios que inervan a todo ese músculo y normalmente cada una de las fibras musculares tiene su receptor, el receptor de acetilcolina. Entonces, cuando viene el estímulo voluntario de movilidad, esta terminación nerviosa libre libera acetilcolina. Bueno, tiene que ser libre, puede ser autonómica o puede ser voluntaria, no importa mucho. Entonces, este nervio libera la acetilcolina se pega en el receptor y esto va a permitir directamente que el músculo libere calcio. La liberación de calcio, si ustedes se acuerdan, me permite hacer contracción. Entonces, en esta enfermedad, yo les decía, la modificación de la función es de tipo inhibitoria. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que se están generando lo que hacen es pegarse a los receptores de acetilcolina. Entonces, al pegarse esos receptores, lo que están bloqueando es la llegada de la acetilcolina al músculo. Entonces, eso implica que no hay liberación de calcio, que no hay contracción y el músculo se va a encontrar todo el tiempo en relajación. Eso no sería un problema si yo no utilizara los músculos directamente para el proceso de respiración o menos importante para el proceso de masticación. Entonces, este paciente va a iniciar con problemas para deglución o para comida, o sea, para masticación, y más adelante van a tener problemas respiratorios que induzca eh, como fallo respiratorio agudo. Entonces, esto puede generar necesidad de intubación o necesidad de ciertas cosas. ¿Cómo van a ustedes darse cuenta de que está ocurriendo? Hay dos datos que me gustaría compartirles. El primer dato o las formas tempranas de miastenia gravis se observan con la caída del párpado. Ustedes vean si sus ojitos del paciente se le empiezan a hacer más chiquitos de lo normal, como que le cuesta trabajo abrir el párpado, ¿no? Entonces eso habla de una tosis palpebral.
Tiene entonces palpebral, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a pedir o le van a preguntar que qué pasa cuando se peina o que levante sus brazos. Entonces, el cuesta vencer gravedad. Entonces, sus músculos tienen tan poca capacidad de unirse a acetilcolina que le cuesta trabajo hacer ejercicio o fuerza muscular en contra de la gravedad. Y el principal ejemplo es subir escaleras o el levantar los brazos. Entonces, si no pueden levantar los brazos, es muy probable de que a su músculo le está costando trabajo vencer la gravedad y hay que ver por qué. Uno de los más graves o más atención de tener es miastenia gravis por bloqueo de receptor de acetilcolina. Y bueno, ya todo lo tratamiento lo verán cuando vean neuro. Y por último, de hipersensibilidad tipo 2, pero esta va a ser de tipo bloqueante, va a llamarse anemia perniciosa. La anemia perniciosa es un tipo de anemia en el cual, pues, no estoy absorbiendo algunos principales o algunos componentes necesarios para eritropoyesis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes recuerdan, hay una sustancia llamada factor intrínseco que está liberada por las células parietales a nivel gástrico. Entonces, casi siempre bueno, no aparece, ya aparece un poco más estómago. Entonces, en su estómago, todo el tiempo se está generando el factor intrínseco. El factor intrínseco lo que hace normalmente es pegarse a la vitamina B12 y cuando esto se pega, puede absorberlo. Es muy sencillo, ¿no? Si yo pego mi vitamina B12 con factor intrínseco, es la única forma que tengo yo de absorber vitamina B12. Entonces, ¿qué pasa en esta enfermedad? En esta enfermedad se forman anticuerpos contra el factor intrínseco o el sitio activo del factor intrínseco. Entonces, lo que hacen es que bloquean la unión entre la vitamina B12 y el factor intrínseco. Entonces, como esta vitamina B12 no puede unirse, sigue su camino. Y el problema es que como toda la vitamina B12 sigue el camino y el factor intrínseco está bloqueado, lo que me está ocurriendo es que pierdo la absorción de la vitamina B12. Entonces hay que preguntarnos, ¿para qué sirve la vitamina B12? Y las respuestas son dos. Sirve a nivel de eritropoyesis y sirve a nivel de actividad neuronal. Si ustedes recuerdan, la eritropoyesis era la formación de eritrocitos. Entonces, médula ósea, se forman los eritrocitos. Como no hay vitamina B12, estos eritrocitos suelen crecer porque no tienen una adecuada conformación. Entonces, suele hacer que el eritrocito es muy grandote, más grandote de lo que debería, y eso lo vamos a ver como un megaloblasto, ¿no? El eritrocito creció. Entonces, ¿qué vamos a tener como representación clínica de esto? Pues una ausencia de eritrocitos porque no se pueden crear y los pocos eritrocitos que se forman están grandotes. Entonces se va a llamar anemia megaloblástica. Con fines de vida, si ustedes algún día ven una anemia megaloblástica, las enfermedades que deben pensar es ausencia de vitamina B12 o ausencia de folatos. Entonces ya les toca a ustedes decir, bueno, yo sé que alguno de los dos falló, ¿cuál será? Ya que identifique si falló el folato o falló vitamina B12, me toca investigar por qué está fallando. Casi siempre son nutricionales, ¿no? Si no come B12 o si no come folatos, pues hay que dar suplemento y le va a ir bien. Pero si yo le doy suplementos y no le ayudan, quiere decir que no es el problema la nutrición, es un problema extra. Y alguno de ellos puede ser la falta de absorción de vitamina B12 por ausencia de factor intrínseco por culpa del sistema inmune. Entonces estoy bloqueando esa absorción.
Entonces, ¿cómo puedo yo identificar clínicamente si es una anemia megaloblástica por B12 o una anemia megaloblástica por folatos? Folatos no son necesarios para la actividad neurológica. Entonces, mi sistema nervioso va a estar bien. En el caso de vitamina B12, sí necesito la vitamina B12 para la actividad neurológica normal. Entonces, ¿qué voy a tener? Pacientes que tienen datos inespecíficos de falla neurológica. Generalmente vamos a verlos con parestesias o percepción de dolor como anedonia. No, no es anedonia. O sea, como hiperalgesia, vamos a ponerle mejor. Que lo que estoy viendo yo en este momento en mi paciente es que aparte de la anemia y aparte de la falla que es secundaria a las anemias, tiene datos nerviosos, datos de que su sistema no alcanza a percibir bien la sensibilidad, hay dolor, hay calambritos, hay algo que me hace decir, el sistema nervioso tampoco está funcionando del todo. Entonces, yo debo sospechar que es un problema de la B12. Y listo, con eso acabamos hipersensibles tipo 2. Bueno, no, enfermedades autoinmunes que el principio por el cual ocurrieron es por una hipersensibilidad tipo 2. ¿Bien? Ok. Espero que no haya dudas. Si hay dudas, me van avisando. Va. Eh, para la parte de autoinmunidad 2, pues nos falta revisar. Ay, no sé qué color lo puse. Sí. La hipersensibilidad tipo 3 y las de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, la verdad es que hipersensibilidad tipo 3 no hay ninguna que ustedes deban conocer, ¿no? Bueno, vamos a hacer pausa. La mayoría de las enfermedades órgano específicas, que son las que estamos revisando, implica que solo el sistema inmune está atacando un solo órgano. Entonces, cuando ocurre de esta forma, casi nunca genera inmunocomplejos. Las únicas enfermedades que forman una gran cantidad de inmunocomplejos son las autoinmunes sistémicas. Ese es como otro apartado. Pero, pues, sí hay algunos ejemplos de ella. Por ejemplo, la glomerulonefritis posterior a un estreptococo beta molita. Se llama glomerulonefritis postestreptocócica. Generalmente, eh, cuando mi sistema inmune se activa, genero anticuerpos contra el estreptococo. Pero hay tantos estreptococos que cuando se forman, se generan o hay inmunocomplejos. Entonces yo tengo la expresión de inmunocomplejos contra el estreptococo y eso se deposita en el glomérulo. Entonces, el depósito de los inmunocomplejos en el glomérulo me va a generar clínicamente un cuadro de glomerulonefritis. La verdad, Riñón está bien bonito porque vemos cómo se acumulan, dónde se acumulan, a qué conformación es, un chorro de cosas bien padres. Pero bueno, fuera de ello, las otras hipersensibilidades tipo 3 son enfermedades sistémicas que no estarán en este video, pero luego se los va. Entonces, vamos a ver las hipersensibilidades tipo 4. Primero les digo los nombres y los vemos muy rápido porque estos no son tan difíciles. ¿Qué pasa? Un linfocito está atacando al sistema X. Por ejemplo, diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, yo estoy atacando directamente o el antígeno diana, son mis células beta pancreáticas. Casi en todas las hipertensiones tipo 4 hay algo que se llama diseminación del epítopo, quiere decir que las células destruyen el tejido y durante su destrucción se liberan nuevos antígenos que forman anticuerpos. Entonces, es normal que para el diagnóstico de las hipertensiones tipo 4 busquemos anticuerpos. Entonces, por ejemplo, aquí en diabetes tipo 1 hay anticuerpos anti la descarboxilasas. Bueno, glutamato ácido descarboxilasas. Entonces, este antiinsulina o antigat son los anticuerpos que se forman
que explican la gravedad de los cuadros. No hay mucha ciencia. Yo tengo un páncreas, no sé dibujar un páncreas, cola, cabeza, más o menos así es un páncreas, ¿no? Entonces, en este páncreas, si ustedes recuerdan, tenemos lo que se llaman los islotes pancreáticos. Y en esos islotes pancreáticos yo tengo mi sistema pancreático endocrino. ¿Para qué sirve ese sistema pancreático endocrínico? Para producir insulina. Entonces, cuando los linfocitos, aquí está mediado por linfocitos CD8, principalmente, los CD8 reconocen a estas células, van a venir y les van a hacer citotoxicidad. Hacen citotoxicidad, perdemos la insulina, y si ustedes recuerdan, la función de la insulina es la internalización de la glucosa. Y entonces yo no logro internalizar la glucosa y entonces voy a tener hiperglicemias. ¿Cómo voy a dar cuenta de que hay hiperglicemia? Por pues, las 5 Ps, hay polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, pérdida de otras cosas, ¿no? Entonces, en general, es la forma de que yo veo que hay un proceso de destrucción, bueno, no, que hay una falta de regulación de la insulina. Me toca estudiar por qué. Casi siempre estas son pediátricas, entonces la diabetes tipo 1 se ve más en infantes o en niños o en adolescentes. Entonces, si de repente empiezo a ver datos de hiperglicemia o datos de diabetes en un paciente joven, hay que pensar que sea autoinmune, ¿no? Entonces veo la expresión de insulina, si hay insulina, pues no me preocupo, si no hay insulina, hay algo raro. Si no hay insulina, tengo que buscar por qué no hay insulina y lo ideal es ver el páncreas. Si el páncreas se destruyeron los islotes, es muy probable que sea una hipersensibilidad tipo 4 inducida por CD8 que genera una diabetes tipo 1. Pues como el cuadro que tengo que ir siguiendo. Bien, otra enfermedad que ocurre por hipersensibilidad tipo 4 es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple va todo dirigido contra la mielina, que si ustedes recuerdan es un recubrimiento de los nervios, entonces casi siempre va contra células de Schwann u oligodendrocitos, productores de mielina. Pero, ¿para qué me sirve la mielina? Si yo me acuerdo, si yo tengo eh, mi neurona, sus dendritas, su axón. Entonces, casi siempre para permitir el impulso eléctrico del nervio o de los las neuronas, tengo un recubrimiento de mielina que lo que hace o lo que favorece es el impulso saltatorio. Entonces, mientras el impulso saltatorio esté ocurriendo, pues todo bien, todo cool. Pero, pues, esta enfermedad está dirigida directamente contra la mielina. En ese proceso de destruir a la mielina, pues suele haber destrucción de la neurona. Entonces se destruye la mielina, se destruye la neurona y entonces suele haber datos nerviosos de fallo en cualquier lado, porque la mielina está recubriendo todo. Entonces puede haber ceguera, puede haber mucho dolor, que se les llama, y también datos de hiperalgesias. Suele haber asociado a parestesias, asociado a parálisis, que son las plegias o plejías. Puede estar asociado a demencias, que ya es a nivel de centros integradores, ¿no? Puede haber eh, de repente dificultad del habla, dificultad del entendimiento, problemas visuales, problemas de integración. Entonces, a cualquier lado le puede dar y bueno, es muy grave. Bueno, no es muy grave, pero es importante que la conozca. Eh, Tengo la tiroiditis de Hashimoto. Uh-huh. Y en tiroiditis de Hashimoto, pues tenemos reconocimiento o el ataque frente a células tiroideas. ¿Qué va a ocurrir? Pues normalmente recuerden, la tiroides, cada una de esas células tiroideas que ya platicamos, en su interior tiene T3 y tiene T4.
Entonces, en las primeras fases de la tiroiditis de Hashimoto, donde los linfocitos destruyen a estas células, lo primero que van a tener es liberación de toda esa T3 y T4 que estaba acumulada. Entonces, al inicio o en la fase aguda de Hashimoto, voy a cursar con un hipertiroidismo. Pero pues eventualmente, después de que acabe esta fase aguda, todas las células tiroideas van a ir siendo destruidas. Entonces la destrucción de esas células me va a llevar a una fase tardía donde ya todos mis tirocitos o células tiroideas se murieron. Y entonces esto genera un hipotiroidismo. Clínicamente, los pacientes con ustedes casi siempre van a llegar ya hipotiroideos. Entonces, ¿qué van a encontrar? Pues muchas manifestaciones clínicas, ¿no? Aumento de peso, porque el metabolismo está más lento, entonces se acumula más grasa, está en un estado de anabolismo. Suele haber intolerancia al frío, porque no tienen, o sea, no tienen un metabolismo adecuado para compensar estos cambios de temperatura. Suele su estado cerebral tener disminución en su función, eh, pues digamos, de conexión, los fallos en la conexión nerviosa, y entonces suele tener bradilalia, o sea, hablan muy lento y pausa, o sea, como cetáceo, así hablan, ¿no? Y pues su corazón suele estar más lento, entonces suele haber bradicardias. Y ya, ¿no? O sea, muy sencillito, igual, tiroiditis de Hashimoto.